hijo de Leonel, énfasis en hijo de Leonel, tiene todo amarrado. E inicio este comentario como hijo de Leonel, haciendo énfasis en esa presentación, omitiendo inicialmente su nombre, para que ustedes entiendan el contexto de lo que eso significa. A diferencia de como algunos lo han visto, de que es una ventaja. Si yo fuera hijo de Leonel, voy de robo. A diferencia de lo que piensan así, que están totalmente equivocados, ser el hijo de una figura prominente en un partido, en un país, de un expresidente, no es tarea fácil. Y es un compromiso que te obliga no solamente a hacer las cosas bien, en el sentido de lo que se espera lograr políticamente hablando, sino de ser exitoso. Y en tu camino al éxito, tú tienes el seguimiento de una figura de la dimensión de un expresidente. Y para muestra le pongo el ejemplo de la hija de Hipólito Mejía. Usted ser el hijo de un expresidente o la hija de un expresidente le garantiza lealtades, obviamente. Las personas que son leales a su papá inicialmente van a ser leal a usted. Ahora, se delega el respeto para que se consume esa lealtad más allá de lo que va requiriendo el papá o de ese hijo o de esa hija. Yo pienso que no. Yo pienso que este individuo tiene en sus hombros la responsabilidad de que esos acólitos de sus padres le tengan respeto. Y la única forma de ganarse el respeto es logrando el éxito en el camino que empiezan políticamente hablando. Si el hijo o la hija de un expresidente aspira a una posición y no la obtiene, entonces los demás acólitos a su padre, al expresidente, no lo respetarían. Si esa persona se sienta a esperar que los acólitos allegados a su padre le lleven a la mesa los resultados electorales, y esos acólitos leales a sus padres no lo respetarían, no la respetarían. Ella tiene que ganarse el respeto. Él tiene que ganarse el respeto y trabajar. Y yo hago este análisis, ¿por qué? Porque parte de ganarse el respeto no es que tú vas a hacer una Coca-Cola ni un billete de 2,000 pesos para que todo el mundo te quiera. No. Es poner en ejecución las implicaciones que tiene ser hijo de un expresidente. Pues yo te voy a decir algo. Tanto Leonel como Hipólito saben cómo se ganan unas elecciones. Saben cómo se pierde. Saben cuando hay posibilidades o no reales de lograr el éxito. ¿Por qué? Porque conocen la metodología, tienen el olfato político de mover las piezas de ajedrez con el objetivo en la mira. Hay que dar este paso, luego mover esta ficha para llegar aquí. Esa disposición tú tienes que entrenar al relevo, explicárselo, entrenarlo, guiarlo, pero ese relevo tiene que ponerlo en ejecución también, independientemente de, por eso lo digo a ustedes, y en otro comentario he dicho, que la hija de Hipólito tiene sus propios compromisos, y con ella se han hecho compromisos propios fuera de lo de Hipólito. ¿Que Hipólito mete la mano? Claro, es su hija y es su legado político. Entonces, ustedes esperarán que no será lo mismo con Omar, el hijo de Leonel. Es lo mismo. Así como Hipólito mete la mano por Carolina, Leonel mete la mano por Omar. Pero eso no quiere decir que Omar no tiene que poner en ejecución las estrategias políticas que ha aprendido. Digo todo esto y hice este preámbulo para explicarle a ustedes por qué y cómo
yo entiendo que Omar tiene todo amarrado en la capital. Y cuando digo que tiene todo amarrado, no me refiero a que simplemente tiene la candidatura, porque tener una candidatura es tener los amarres hechos para que esa candidatura sea ganable. Y Omar lo tiene. Omar lo tiene, ¿por qué? Yo digo que Omar lo tiene. Ustedes lo que tienen que ver es el contexto de cómo está la capital ahora en torno a la candidatura senatorial. Lo que decía el partido de gobierno es que la Alianza Rescate RD era como el abrazo de dos borrachos, que uno agarraba al otro porque los dos estaban cayendo, que eso no va para parte. Y que la evidencia más clara de eso era la indefinición de dicha alianza en la capital. Ese era el argumento del partido de gobierno y de muchos comentaristas. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? Al día de hoy la realidad es que ya la alianza está definida en la capital. Está definida la alianza y los candidatos de la alianza. Ahora, ¿cuál no está definida? La del partido de gobierno. Entonces podríamos decir ahora que la alianza, porque el partido de gobierno tiene una alianza, en las candidaturas a la senaduría y a la alcaldía del partido de gobierno es un abrazo de borracho. Podríamos decir lo mismo. Entonces, cuando tú tienes un Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, que es la representación de la Fuerza del Pueblo aquí en la capital, porque ustedes saben que el contexto del PLD y la Fuerza del Pueblo es distinta. El PLD tiene varios líderes importantes, el más importante ahora mismo, Abel Martínez, que es el candidato presidencial, y Danilo Medina, que es el presidente de la República, ¿verdad? Tiene varias lunas o islas de poder en cuanto a liderazgo, pero la Fuerza del Pueblo tiene un solo, que es Leonel Fernández. En el PLD tienen que debatir más y contextualizar más para ponerse de acuerdo y tomar decisiones. En la Fuerza del Pueblo es más simple, es lo que diga Leonel. Entonces, ¿qué mejor representación de Leonel que su hijo Omar aquí en la capital? Sí. Y en el contexto del PLD, para que estemos claros, en la capital, Domingo Contreras es el PLD. Ustedes recordarán que del PLD renunciaron muchos dirigentes importantes y la capital quedó prácticamente sin representación PLDista. Hay 0 diputados de la circunscripción 2, quedó un regidor. Los demás se fueron a la Fuerza del Pueblo. Tobias Crespo, Lourdes Cerulle, Elías Cerulle, se fueron para la Fuerza del Pueblo. En la circunscripción número 1, creo que quedó Jacqueline, 1 o 2 diputados del PLD, los otros se fueron para la Fuerza del Pueblo. Y así buscamos en la 3. Entonces, ¿qué quedó? Aunque se reorganizó el PLD en la circunscripción número 2, el liderazgo está reorganizado, la cúpula, las estructuras de la base del PLD, alrededor de un liderazgo, que es el que se ha mantenido sólido y ha estado trabajando el PLD en la capital, que es Domingo Contreras. Y cuando tú tienes la máxima representación del principal partido de oposición, que es el PLD, junto a la máxima representación del otro partido, del segundo partido más importante de la oposición, que es la Fuerza del Pueblo, unificados en un criterio, en un proyecto común, que es el municipal y el congresual. Y a eso le sumas que el partido de gobierno tiene lo que tenía la oposición, que es la indefinición de sus candidaturas. Tú le estás diciendo a la dirigencia que esas candidaturas son sólidas. Pero ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo puede garantizar la solidez de esas candidaturas un éxito? La única forma es que haya un acuerdo entre las fuerzas electorales. ¿Y cuál es ese acuerdo? Y es por donde yo voy que Omar Fernández tiene todo amarrado. Primero, que Domingo Contreras estaba convencido de que la alianza era el camino más expedito al triunfo, porque eso le decían las bases.
y Domingo ha sido coherente y consono con eso. Que tú seas el candidato sine qua non de la alianza desde la fuerza de tu partido, que a Omar Fernández nadie le hizo contra en su partido. Tú tienes a un PRD también apoyándolo. Pero entonces tú representas o tienes la facilidad de que en tu zona donde se te va a enfrentar, la indefinición que hay no solamente amerita o tiene como hándicap el hecho de que se esté titubeando de cuál va a ser el candidato, sino porque dentro de las fuerzas o las corrientes del partido de gobierno hay intereses encontrados. Aquí hay un sector que responde política y electoralmente a David Collado, un sector que responde a Carolina Mejía, ¿verdad? Y un sector que responde a Farideh Raful. Y si Farideh no es la candidata, hay problema en el partido de gobierno. Y si Carolina es la candidata, tiene problema porque a David no le conviene. ¿Me entiendes? O sea, aquí en la capital hay un tema, y ese tema trae otra cosa importantísima que Omar la olfateó y la contempló hace tiempo. Y es que independientemente de las diferencias que hay entre las corrientes electorales de los diferentes partidos, Omar no es adverso a ninguna corriente, ni siquiera a los PRMistas. Omar tiene una relación excelente con diputados del PRM, con diputados del PLD, con diputados de la Fuerza del Pueblo, evidentemente del PRD y tal. No tiene tasa de rechazo dentro de los legisladores. Que si ciertamente esos PRMistas, por ejemplo, no vayan a apoyar a Omar Fernández, tampoco van a obrar en su contra. Cuando sí hay fuerzas PRMistas obrando en contra de Farideh, obrando en contra de Carolina, ¿verdad? Apuntándola del equipo de David y viceversa. Entonces, todo eso fue contemplado por Omar Fernández cuando en su proyecto político personal decidió, no él, sino obviamente su papá y su equipo, de que él puede aprovechar esta coyuntura para tener una candidatura ganable. Y más aún, ese amarre incluye una no objeción de los líderes políticos más importantes de todo el país, que son los expresidentes. Porque ustedes pueden tener por seguro de que Omar Fernández, senador, no es objetable, no solamente por Leonel Fernández, que es el papá, sino que ya evidentemente no es objetable por Abel Martínez, que es el candidato presidencial del PLD, y tampoco es objetable por Hipólito Mejía. No le hace ruido. No le hace ruido porque cuando su hija Carolina Mejía estaba aspirando a la alcaldía, ella no fue objetable por las fuerzas PLDistas, ni de Leonel, y tampoco de Danilo en su momento. Entonces, ese contexto ahora favorece a Omar y también favorece a Domingo Contreras. Porque no es verdad que Leonel Fernández, y por eso digo que Omar tiene todo amarrado, no es verdad que Leonel Fernández va a permitir que su hijo aspire a senador con una candidatura, acompañado de una candidatura a alcalde que no es ganable. Entonces el primer paso para el triunfo de Omar Fernández va a ser el triunfo de Domingo en la capital. Y para que Domingo tenga el triunfo en la capital, tiene que tener una no objeción de Hipólito Mejía.